Bienvenidos y comencemos. Comencemos con este galardón, con esta ceremonia. Al inicio de cada año se celebra una de las ceremonias más importantes en el mundo cinematográfico a nivel mundial, la ceremonia de los premios Oscar, donde se recompensa y aplaude el trabajo de muchas personas. Estas personas llevan muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de entrega, en donde se esfuerzan para ir perfeccionando más su estilo y sus técnicas de actuación. Hay muchas sorpresas en esta ceremonia, grandes actuaciones. Cada año se espera un trabajo más profesional por parte de los nominados, grandes proyecciones y con muchas ganancias, por supuesto. Déjame platicarte algo. Una persona que recibe esta estatuilla de los Óscars e incluso que por el simple hecho de estar nominada por un área o por una disciplina especial, ya obtiene un mayor rango de respeto, se cotiza más dentro del mercado, capta más la atención de los productores, de los escritores para próximas cintas. Es decir, una persona nominada obtiene grandes beneficios. Muchas categorías son nominadas y galardonadas. ¿Verdad que como seres humanos nos gusta recibir premios? Si se realizara una encuesta en todas las edades con la siguiente pregunta: ¿te gustaría ser nominado o nominada para recibir un premio? Obviamente, la mayoría contestaría de manera afirmativa. De entrada, quiero decirte una verdad. Dios te ha nominado para recibir el mejor premio. Anota en el chat de la iglesia: Dios me ha nominado para recibir el mejor premio. El más grande galardón, tú has sido seleccionado para recibir el premio con un valor incalculable. ¿Cuál es? Tú y yo fuimos nominados para recibir la vida eterna. Anota en el chat: yo fui nominado para recibir la vida eterna. Pero al final, déjame decirte algo, para recibir este premio se requiere de varios aspectos, así como todos los actores, como todos los directores, productores, se tienen que esforzar, se tienen que preparar. Hay un gran trabajo detrás de esa nominación y una vez más nominados, lograr esa estatuilla. Para que tú y yo podamos recibir el premio, está escrito que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De entrada te digo algo, necesitamos perseverar para que tú y yo logremos la estatuilla. Dentro de los premios Óscares hay 5 categorías principales que incluso las dejan al final de la ceremonia. Una de ellas es premio a la mejor actriz. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito más acerca de este premio a la mejor actriz. Vamos a nominar a la mejor esposa, a la mejor madre, a la mejor amiga, a la mejor compañera. Nominadas por ser maestras del hogar. Desde el momento en que tú eres mujer, eres nominada para ser maestra del hogar, maestra del bien. Y para lograr obtener el premio, así como el desempeño de una actriz en una proyección cinematográfica, se prepara de diferentes maneras, memoriza un guión, se adentra en el papel con diferentes métodos. Y tú y yo necesitamos desarrollar varios aspectos para ser nominadas por ser las mejores esposas, madres, maestra del bien. El tema de hoy simplemente se llama nominada por. Anota en el chat, ¿cuál es el tema de hoy? Nominada por. Y para ser nominadas por, el filtro que se tiene que obtener para obtener el galardón, lo describe el Señor en el siguiente pasaje. Si gustas acompañarme a Proverbios capítulo 31, versículo 10. Está escrito en la palabra, tú lo conoces. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
con respecto y en relación a nuestro tema, mujer nominada. ¿Quién va a hallar la estatuilla? Oremos. Y Padre, en esta mañana ponemos delante de tu presencia tu palabra que siempre será viva y eficaz a nuestros corazones. Yo bendigo de entrada a cada una de las mujeres que en este momento están escuchando esta transmisión. Las bendecimos, Señor, y oramos que la presencia de tu Espíritu Santo gobierne en sus corazones, gobierne en su mente, gobierne en todo su ser. Padre, les bendecimos en el nombre de Jesús a todas las mujeres, desde la más grande hasta las más pequeñas. En Cristo Jesús, amén. Dios está buscando nominadas, que todos seamos nominados. Dios está buscando que tú y yo seamos galardonadas, premiarnos, que podamos pasar en esa alfombra roja y al paso de ella Él nos pueda aplaudir y nos diga, bien mujer, bien esposa, bien mamá, bien jovencita, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entra en mi gozo, aquí está tu premio. ¿Qué significa ser una persona nominada? Es una persona que ha sido preseleccionada dentro de muchos, en algunos procesos competitivos, para un cargo cometido. Persona que ha sido presentada o propuesta para un premio. Presentar o proponer a alguien para un premio. Estamos viviendo en una competencia diaria y no en una competencia de unas con otras, sino hay una competencia, hay una batalla entre la luz y las tinieblas. Hay una guerra, hay una competencia entre lo que es bueno y en lo que es malo, entre caminar con Cristo o apartarme de Cristo. Pero tú y yo necesitamos ser nominadas para que logremos pasar en esa alfombra roja y el Señor nos aplaude y nos diga, ven, entra en mi gozo, quédate a mi derecha por la eternidad. De entrada, pensemos por un momento, ¿por qué serías nominada? No te voy a pedir que lo anotes en el chat, porque si no, luego, entonces estás fallando en esta área, ¿verdad? Nominada por ser la esposa más fiel. Tú puedes ser nominada por ser la esposa más amorosa. ¿Esa sería tu nominación? ¿O tú serías nominada por ser la esposa más detallista? ¿O tal vez nominada por ser la más paciente de la familia? ¿O por ser la más espiritual? Nominada por ser la más espiritual. ¿O nominada por ser la más trabajadora? ¿O nominada por ser la que da ejemplo de amor al Señor? O tal vez tú eres nominada por ser la más ordenada. Curiosamente, déjame platicarte algo. Un día antes de la premiación de la ceremonia de los Óscares, existe un evento informal llamada los premios Golden Raspberry, o bien los llamados anti-Oscars. ¿De qué se tratan estos premios? Aquí se nomina y se premia a los peores actores, a los peores guionistas, a los peores directores, a las peores películas. El nombre surgió de una frase en inglés que denota un acto ridículo o de mala calidad. Pocos que han sido nominados acuden a recibir el premio. El premio está compuesto por una frambuesa de plástico con valor de $4.89. A diferencia de los Óscares, es una figura que pesa alrededor de 4 kilos, es de bronce y está bañada en oro de 24 quilates. Una gran diferencia entre ambos premios. Una bañada de oro y la estatuilla un día anterior por pésimos actores, por pésimas actrices, por pésimas filmaciones de plástico. Lamentablemente, algunas personas, algunas actrices, pues se conforman con recibir cuando menos ese premio de plástico. Ese premio de plástico.
Y si no consigo el premio de la academia, pues aunque sea el Golden, ¿verdad? Las mujeres casadas, al evaluar toda nuestra trayectoria desde el primer día en que nos casamos y fuimos madres, ¿cómo has sido nominada? El trabajo dentro de la vida familiar que tú y yo hemos desempeñado, cada una de nosotras, vamos a compararla en relación a estas dos preseas. ¿Me acompañas? ¿Cuántas estatuillas de oro has recibido y tienes en tu anaquel de trofeos? ¿O has sido nominada por tu labor realizada? ¿O cuántas estatuillas de Golden Raspberry has almacenado? Antes de preguntarte, déjame comentarte algo. Dios me puso en mi anaquel de trofeos que tengo de manera imaginativa. Y fui muy confrontada. Y creo que mi anaquel está lleno de preseas de plástico, de premios Golden Raspberry, en vez de premios Óscares. ¿Cómo ha sido el papel que has desempeñado? Porque el recibir un Óscar es muestra de gran elogio. Eso es lo que define una persona que recibe un Óscar. Es elogiada, es galardonada. El trabajo que tú has hecho como esposa, como madre, ¿ha sido elogiado? Como está escrito en la palabra que leímos en el primer versículo que mencionamos, en el versículo 10 de Proverbios 31. Tu trabajo sobrepasa a la de las piedras preciosas. Tu trabajo como madre, como esposa, ha trascendido y es contado a muchas generaciones. ¿Cómo ha sido tu trabajo hasta este día? Una hija de Dios que ha sido nominada y galardonada trasciende y pasa a la historia, así como una actriz que recibió un Oscar. Se tiene todo un historial de aquellas mujeres que fueron galardonadas. Es un sello en su trabajo, en su carrera profesional. Y así como ellas se necesitaron esforzar para dar lo mejor de su actuación, dentro de la película que les tocó protagonizar, también tú y yo tenemos que esforzarnos para protagonizar la mejor película de nuestra vida familiar y entonces ser nominadas, ser galardonadas, ganar un Oscar y ser reconocidas y que nuestra vida conyugal, nuestra vida familiar pueda trascender a muchas generaciones. Si le preguntáramos al esposo y a los hijos, yo tiemblo con esta pregunta. ¿Por qué me nominarías tú para recibir el premio? ¿Cuál sería mi nominación? Y déjame decirte algo, cada día, no cada año como los premios Óscares, debemos de ser nominadas y galardonadas. Y necesitamos recibir el premio. Y esperemos que el premio que recibamos cada día no sea el de plástico, sino sea como esa estatuilla de oro, como son los Óscares, bañado de oro. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mejor actriz de la mejor proyección cinematográfica que es la vida familiar en Cristo. ¿Quién la va a poder hallar? Porque tu estima, tu valor, tu nominación, tu trabajo va a sobrepasar sobre muchos y tú vas a ganar la estatuilla. Damos gracias a Dios porque la palabra del Señor, su consejo que permanece para siempre, es la que transforma la mente, el corazón y la vida de todas las mujeres. Bendita palabra. Nos enseña, nos anima, nos prepara, nos capacita para que tú y yo recibamos el máximo galardón. Vuelvo a repetirte, tú eres nominada por el Señor. No te conformes a recibir la presea de los Golden Raspberry. Esfuérzate en recibir esa estatuilla que está bañada en oro. Los premios Golden Raspberry.
En la Biblia, muchas mujeres fueron nominadas por el Señor y pasaron a la historia. Pero ¿qué crees? Muchas de ellas fueron nominadas y se ganaron este premio, el de los Golden Raspberry, la estatuilla de plástico. Porque en sus vidas matrimoniales, en sus vidas como madres, más que ser elogiado, hicieron el ridículo que representa esta premiación. Y el Señor dejó escrito sus vidas que desempeñaron el rol, el trabajo, su protagonismo, para que tú y yo tomemos ejemplo y no imitemos su actuación. Y vamos a ver básicamente 3 ejemplos de manera muy rápida. La mujer que fue nominada a ser la más traicionera, y todos aplaudiendo, nominada por ser la más odiada, nominada por ser la que destruyó a su propio esposo, fue, y todos aplaudiendo así, Jezabel, la esposa de Acab. De esta mujer nos habla la palabra en el primer libro de Reyes, en el capítulo del 16 al 22. Te voy a leer unos pasajes del capítulo 16, del 30 al 33. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, siendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. ¿Cómo describimos la nominación de Jezabel, esposa de Acab? Yo la puedo comparar como la describe el Señor en Proverbios 12:4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Cuando realizamos nuestro papel de manera incorrecta dentro de nuestro matrimonio, ¿sabías que podemos estorbar los planes de Dios para nuestra vida? Para la vida de nuestro esposo, para la vida de nuestra familia. Con tanta maldad de Jezabel, su esposo tuvo la oportunidad como rey de Israel de dar lo mejor de sí. Sin embargo, ella estuvo a su lado, le estuvo aconsejando mal y Acab le obedeció. Ella estuvo por encima de la autoridad de Acab y entonces el reinado de Acab fue reconocido como uno de los tiempos peores para la región de Israel. Reza el dicho popular, detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Y efectivamente esto es cierto. Y Jezabel, al haber protagonizado el peor papel que una persona realiza, llevó a la ruina no solamente a su esposo, sino los hechos trascendieron a las siguientes generaciones. Y esto es muy serio. Jezabel transmitió una herencia de maldición a sus generaciones. Tú y yo somos ayuda idónea. Por eso nos formó el Señor. Pero una ayuda idónea que bendiga, que no estorbe. Una ayuda idónea que anima. Una mujer nominada como Jezabel es comparada a esa gotera continua que daña, que destruye. Y una vez que una gotera se abre el cielo, se abre el techo y la reparación es más costosa. Como está escrito en Proverbios, gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Esto no lo habla en Proverbios 27:15 en la nueva versión internacional. En esta pandemia, todos en casa, no ha sido fácil. Los acuerdos, la comunicación no ha sido sencillo para muchas familias. Se han agudizado discusiones. Y pongamos atención a este aspecto. ¿Hemos sido nominadas por ser gotera constante? Segundo ejemplo, Sara,
la esposa de Abraham. Tú conoces la historia. Un matrimonio de edad avanzada que el Señor le dijo, yo te bendeciré y te multiplicaré. Mira al cielo y ve si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Engrandeceré tu nombre y serás prosperado. Dios les promete un hijo, pero pasaron los años, el hijo no llegaba y Sara se desesperó. ¿Y cuál fue la nominación? Y a continuación presentamos a Sara, nominada por ser la persona más impaciente por no saber esperar. Tú conoces la historia. Le dice a su sierva Agar, llégate a mi esposo y como eres mi esclava, el hijo que concibas con mi esposo va a ser mío y ese va a ser mi hijo que Dios me prometió. Quiso ayudarle al Señor porque fue impaciente. Ganó la estatuilla de los Golden Raspberry, pasando a la historia y trascendiendo hasta nuestros días como ese conflicto árabe e Israel. Pues todo el pueblo árabe son descendientes de Ismael y ese odio que tuvo Agar e Ismael contra Sara e Isaac hasta nuestros días ha traspasado. Cuando el papel protagónico que estamos desempeñando lo basamos en una falta de paciencia, repercutirá no solamente a nuestras vidas, sino a nuestras generaciones. Esto es muy serio. No debes de ser nominada, no debemos de ser nominadas por ser impacientes, por desesperarnos, porque las cosas no sucedan a nuestro tiempo. ¿Y sabías tú que la paciencia forma parte del fruto del Espíritu Santo? Y necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para que no seamos nominadas por ser impacientes y entonces cambiar nuestra técnica de actuación y no arruinar la proyección cinematográfica de nuestra vida. Mejor seamos tú y yo nominadas por ser llenas del Espíritu Santo. Seamos nominadas por interesarnos en nuestra vida espiritual y la de los nuestros, el prepararnos, el capacitarnos. Si yo la estoy regando en esta área, prepara, capacítate, renuncia, déjate guiar por el director de la proyección, déjate guiar por el escritor. No estás sola para poder interpretar este papel y ser nominada como la mujer más paciente. Está escrito en Hebreos 10, versículos del 35 al 36. Hebreos 10, capítulos del 35 al 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Mira qué palabra. La paciencia, el ser nominada por ser paciente, vas a recibir una gran estatuilla bañada de oro. Otro ejemplo, Mical, esposa de David. Vemos esto, yo te voy a invitar a que tomes nota, en casa lo estudies, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versículos del 16 al 23, llega David a la ciudad y con el arca del Señor, y en ese momento era tanto gozo porque el arca de Dios había vuelto al templo, la casa de Dios, a su lugar de alabanza, y entonces David empieza a alabar al Señor con todo su corazón, a danzar con todas sus fuerzas. Yo me imagino esas danzas saltando, brincando, gritando, dando gritos de júbilo. Pero ¿qué crees? Estaba su esposa viéndolo por la ventana y en vez de gozarse de bajar, corriendo junto a él y ponerse a danzar, se empezó a burlar. Y le dijo, ¿qué no te da vergüenza? ¿Cómo te mueves? ¿Cómo actúas? Y David en el versículo 21 dice, fue delante de Dios quien me eligió en presencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Dios. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado.
Y mira cuál fue el galardón. La estatuilla de plástico que recibió Mical. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mical le faltó el respeto a su esposo. Al faltar el respeto de la manera como David alababa al Señor, es una falta de ignorancia, de admiración, de tolerancia, de fidelidad. Mical fue nominada por irrespetuosa y como consecuencia no tuvo hijos. Tú y yo necesitamos aprender de Mical y que seamos nominadas por respetar a nuestro esposo, respetar la unción que Dios ha puesto en él, respetar el papel que Dios le permitió desempeñar delante nuestro. Hay muchos ejemplos más de mujeres que fueron nominadas y que se ganaron el premio de plástico. Pero sabes una cosa, hay mucho más que protagonizaron su papel tan espectacular que no solamente fueron nominadas por su participación tan elogiada, sino que recibieron la estatuilla. Y de ellas también Dios nos enseña. Vamos a ver la parte, los premios Óscares. ¿Sabías que muchos actores preparan sus papeles protagónicos utilizando técnicas de actuación? Entre ellas, la más sobresaliente y empleada es la técnica del método. Combina el trabajo sobre el papel con énfasis en la investigación y experimentación de la vida del personaje. Es decir, van adentrándose en el personaje a través de la experiencia personal, de la vivencia diaria, haciendo hincapié en la implicación personal del actor y su responsabilidad respecto a la memoria, experiencia y visión del mundo. Por ejemplo, si algunos van a interpretar ser una persona indigente, ¿qué crees? Viven varios meses como indigente para saber cómo se siente una persona así y entonces dar su mejor papel. Y hablar de las mujeres que recibieron la máxima estatuilla, el Oscar, podemos resumir que su interpretación principal la basaron en el siguiente método. Acompáñame a Proverbios 18, 22. Este es el método de la mujer que ha sido nominada y que ganó el máximo premio. Proverbios 18, 22. El que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del Señor. Esto nos habla mucho para los varones, ¿verdad? La semana pasada el Señor habló a los varones en el tema varón, rómpete una pierna al presentar bien tu rol dentro de casa, dentro de la familia. Tú y yo somos una bendición para la vida de nuestro esposo. Eso es lo que Dios está esperando, que tú y yo seamos una bendición. Todas las mujeres, casadas o no casadas, yo soy una bendición, escribe en el chat, para el varón. Tú y yo fuimos nominadas para ser bendición. Anótalo nuevamente. Nominada para ser bendición. Soy nominada para ser bendición. Pero cuando meditamos en este pasaje hay dos palabras claves que nos enseña cómo llevar a cabo nuestra técnica de método y realizar mejor nuestro papel como esposa y ganar el premio. Esto es hacer el bien y benevolencia. Y hablar del bien viene de la palabra hebrea tov, que significa ser, hacer, agradable, agradar, alegre, placer, prosperidad, gozo, amigable, éxito. Significa que para interpretar bien nuestro papel dentro de la vida conyugal, necesitamos aplicar este método en el esposo, es decir, darle el bien. Tú has leído en Proverbios 31, le da la mujer virtuosa bien y no mal todos los días de su vida. Aún en Eclesiastés 9, versículo 9 dice, goza de la vida con la mujer que amas cada día de la vida. El Señor nos está invitando a todas nosotras darle bien a nuestro esposo. Es gozar la vida al lado de él. Si aplicamos nuestro protagónico delante de nuestro esposo con este método, con esta experiencia, con esta vivencia, vamos a ser nominadas y vamos a alcanzar la estatuilla.
y vamos a pasar a la historia como una de las mejores actuaciones que el mundo ha tenido. Y seremos ejemplo a las mujercitas que más adelante les va a tocar hacer el papel de mamás o de esposa. Tú que me escuchas, si eres pequeña, si eres niña de Club Hormiga, si eres joven de Nación Centro, que todavía eres soltera, toma nota y ve practicando este método. En tu casa, con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, con los que te conocen, dale bien y no mal todos los días de tu vida. Otro aspecto de la técnica del método, la benevolencia, que viene de una palabra hebrea, ratzón, que significa deleite al mostrarse, favor, gracia, consentimiento, voluntad, gusto. Esto nos habla de un deseo por querer hacer las cosas bien, un anhelo por desarrollar mi protagónico lo más excelente posible, en donde nuestra voluntad, ¿verdad?, está sometida a la palabra del Señor. Nos habla de perfeccionar nuestra actuación cada día en nuestra vida conyugal, en nuestra vida como madres. Tú y yo somos una promesa cumplida para los varones, pero debemos demostrar ser bendición y no una maldición. Como está escrito, hay dos pasajes en la Nueva Versión Internacional, Proverbios 31:11. Proverbios 31:11. Su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Otro pasaje, Proverbios 31:23. Su esposo es respetado en la comunidad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Cuando nos esforzamos en protagonizar de manera más excelente nuestro papel, el esposo va a brillar, va a sobresalir. ¡Qué responsabilidad! Hagamos bien nuestro protagónico y ganemos, seamos nominadas como mejores actrices. No podemos protagonizar nuestro papel con negligencia, porque podemos fracasar o hacer fracasar toda la filmación de nuestra familia. No seamos como lo describe el Señor en Proverbios 2, del 16 al 17. Proverbios 2, del 16 al 17. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Abandonar al compañero de nuestra juventud es abandonarnos a nosotros mismos en nuestra representación. Es no esforzarnos, es no prepararnos. Al casarnos hicimos un pacto. Y por eso el profeta Oseas dice, te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. Para realizar muy bien nuestro papel y que resulte una joya de gran elogio, para nuestra vida familiar, para nuestra vida conyugal y que pase a la historia, debo esforzarme en la aplicación de mi método diario, en una relación de amistad, de fidelidad, de bien y de benevolencia. Pero si mi esposo no piensa de esta manera, si no hay acuerdo entre nosotros en muchas cosas, si él todavía no quiere caminar con Cristo, te voy a decir algo, esfuérzate en protagonizar el mejor papel. Prepárate, capacítate. Y hay una mujer que experimentó esta situación. Te voy a dar ahora las nominadas y que ganaron un gran premio, una estatuilla de esa como la que es bañada en oro. Yo te voy a hablar de Abigail, la esposa de Nabal. Es un pasaje un poquito largo, te voy a platicar un poquito la historia. Esto lo vas a encontrar, si gustas tomar nota para que lo medites en casa, en el primer libro de Samuel, capítulo 25 del 1 al 32. Muere el profeta Samuel, se junta todo Israel, le lloran, lo sepultan y dice la escritura que se levanta David y se va al desierto de Parán, empieza a tener hambre y llega, se acerca ante Nabal que esquilaba sus ovejas y les pide de comer. Pero entonces Nabal, dice la palabra del Señor, que era un varón duro y de malas obras. Era del linaje de Caleb
y estaba casado con una mujer llamada Abigail. Él se niega a ayudar a David, pero el Señor le habló a Abigail y Abigail sabía que David era un siervo de Dios. Y entonces ella se acerca y de manera humilde, esto lo encuentras en el versículo 17, se postra delante de David y le dice: Señor mío, sea sobre mí el pecado de mi esposo. Mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuchas la palabra de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal. La insensatez está con él. Ahora, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido al venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Abigail fue nominada por ser una mujer humilde que se puso a favor de su esposo, que se puso en la brecha a favor de su esposo. Ella no hizo, el esposo no hizo cosas correctas y sin embargo ella se esforzó por pedir perdón al Señor por el mal que estaba cometiendo su esposo. Ella suplicaba el favor de Dios, que tuviese misericordia de Dios. Abigail es nominada por ser una persona que estaba a favor, por una vida de oración a favor de su esposo. Hay una palabra en Jeremías 31, la mujer rodeará al varón. Y necesitamos estar cercando en oración a nuestros esposos por el rol que ellos están desempeñando. Y no podemos ser esas mujeres, interpretar esa mujer extraña que nos describe Proverbios al abandonarlos, no, sino tenemos que ser nominadas para estar intercediendo por el esposo. Entonces, ¿por qué tienes que ser nominada? Para interceder por mi esposo. Anotan en el chat. Otra mujer nominada y que ganó la estatuilla bañada de oro fue Débora, profetisa, esposa de Lapidot. En Jueces 4 nos habla, y en el capítulo 5 nos habla del trabajo que estuvo desempeñando esta Débora. Era una mujer nominada por que era dócil a la voz del Señor. Ella actuaba en fe a favor de los suyos. ¿Y sabes qué aconteció? Porque Débora profetizaba, hablaba bendición al pueblo de Israel. Dice en Jueces 5, versículo 31, Jueces capítulo 5, versículo 31, entonces el país tuvo paz durante 40 años. Débora era una mujer que se dejó guiar por el Espíritu Santo, llevaba una vida espiritual, buscaba al Señor con todo su corazón, guardaba la palabra de Dios y como consecuencia ella era la misma voz de Dios para el pueblo de Israel. Y el tiempo que profetizó, el pueblo tuvo paz. Cuando tú y yo vivimos vidas espirituales, nuestra familia experimentará tiempos de paz. ¿Verdad que deseamos que nuestra familia tenga paz? Debemos de estar nominadas por vivir una vida unida al Señor, por llevar vidas espirituales. Tenemos la palabra profética más segura. Empieza a profetizar bendición para tu esposo y tus hijos. Otro ejemplo, y en mi parecer es de mis favoritas, de mis actrices nominadas favoritas. Lea, la esposa de Jacob. Nos habla la Biblia en el capítulo 29, versículo del 16 al 17. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Tú conoces la historia. Jacob se enamora de Raquel y empieza a pedírsela en matrimonio a su padre y le dice: ok, te la voy a dar, pero después de 7 años de trabajo, no importa, aunque sean 7 años, yo voy a trabajar por ella, me voy a esforzar. Y a la mera hora de la noche de bodas, ¿verdad? El otro día se da cuenta que no era Raquel, sino era Lea. O sea, le dieron gato por liebre, ¿no? Como se diría. Y entonces le dice a Labán: ¿por qué me entregaste a Lea si yo amo a Raquel? Yo trabajé por Raquel.
el caso de Lea. Ella fue unida a un matrimonio que ella no preparó, no se preparó para él, no tuvo la ilusión de ser amada por un varón que ese varón haya puesto sus ojos en ella. Ella no fue amada por su esposo, pues siempre prefirió a Raquel. Su vida conyugal se basó en tratar de llamar la atención y el amor de Jacob, pero nunca lo consiguió. En el tiempo de matrimonio hubo una rivalidad entre su hermana y un pleito continuo por seguir el amor o por conseguir el amor de Jacob. Al dar a luz cada uno de sus hijos, pensaba que su esposo le iba a apreciar más. ¿Y qué crees? No sucedió así. ¿Te imaginas vivir una vida conyugal en donde no seas considerada como esa preciosa amante, como esa fiel compañera, como la que eres deseada, como las que has sido elegida, escogida? La vida de Lea como esposa no fue fácil. Dice la palabra en Génesis 29:31, y este fue el premio. Fue nominada y ella ganó el premio. Y vio Dios que le era menospreciada y le dio hijos. Dios miró la aflicción que vivía Lea. Cada uno de los 7 hijos que tuvo con Jacob fueron respuesta de un clamor continuo delante de Dios. El nombre de cada uno de sus hijos encerraba una promesa, manifestaba el sentir de Lea. Por ejemplo, Rubén. Rubén significa: ha mirado Dios mi aflicción, por tanto me amará mi marido. Mostraba ese anhelo, ese deseo. En el caso, ¿verdad?, de Judá, esta vez alabaré al Señor. Eso era lo que manifestaba el corazón de Lea. ¿Sabes cuál fue la nominación de Lea? Lea, nominada por ser perseverante. Nominada por no desfallecer. A pesar de que Jacob siempre consideró a Raquel porque era la mujer que amaba, Lea es considerada nominada por buscar al Señor, pase lo que pase. Independientemente de lo que tú y yo vivamos, necesitamos ser nominadas por permanecer al lado del Señor. El número 7, que es el número de hijos que tuvo Lea, representa perfección. Y mira el galardón tan grande que se llevó Lea. Ella ganó la máxima estatuilla. Sus hijos fueron considerados como parte del sacerdocio al servicio de la casa de Dios, la tribu de Leví. Judá, su hijo, viene todo el linaje de reyes del reinado de Judá. ¿Y qué crees? De la tribu de Judá desciende José, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. El lugar de su sepultura que tuvo Lea fue al lado de Jacob, junto con Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. Al final el Señor le galardonó como la esposa de Jacob, 3 parejas de patriarcas que marcaron el inicio y la historia del pueblo de Israel. Necesitamos ser nominadas por perseverar en caminar con Cristo, en no desfallecer, en no ser de doble ánimo, ser perseverantes, y nuestros hijos, nuestras generaciones van a ser beneficiarias. Otra mujer nominada que recibió la estatuilla, Priscila, esposa de Aquila. Yo te voy a invitar a que medites el pasaje en Romanos 16 del 3 al 4. Priscila junto con su esposo Aquila fueron colaboradores del apóstol Pablo. Incluso lo acompañaron en uno de los viajes y ellos fueron servidores fieles. Se esforzaron en la gracia de Dios. Priscila fue nominada por ser una servidora fiel con su esposo, con sus hijos, con la iglesia. ¿Tú estás siendo nominada en esta área? María, la esposa de José, madre de Jesucristo. Tú conoces la historia. Una mujer virgen, una jovencita que Dios encontró en ella las capacidades físicas, las capacidades espirituales y anímicas para poder llevar en su vientre al Hijo de Dios, al unigénito, al Mesías, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No tengas miedo, le dijo el ángel a María.
Dios te ha concedido un favor. Dios te ha dado la estatuilla. Tú fuiste nominada por ser dócil a la presencia de Dios. Porque llevaba una vida espiritual. Nos habla de una mujercita apartada, nominada por ser una mujer muy valiente. Imagínate, tremenda noticia, estar embarazada antes de unirse a su prometido José. Vaya que se necesita valor para recibir y aceptar tal encomienda. Nominada por la fe y confianza puesta en Dios. Nominada María por ser obediente al esposo. Porque una vez que dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, le obedeció a José y huyeron juntos aún en su periodo todavía, ¿verdad? Posparto, huyeron a Egipto. Nominada por tener al Hijo de Dios. Y Dios está esperando que tú y yo seamos nominadas por dar a luz hijos de Dios. Escribe en el chat, yo quiero ser nominada por dar a luz hijos de Dios, hijos en lo físico, hijos en lo espiritual. Estés casada o no estés casada, tú debes estar nominada para dar a luz hijos de Dios. Esta mujer galardonada para ser la madre del Mesías, nominada por su humildad ante el llamado que Dios le hizo. Y ella, como leemos en Lucas 1, 46 al 49, ella glorificó al Señor. Su espíritu se regocijó en Dios, en su Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Fue nominada para dar a luz hijo de Dios. Que tú y yo también seamos nominadas por glorificar y exaltar el nombre de Dios. Dios desea que todas seamos nominadas y recibamos el premio máximo. Nominadas para que el trabajo que estemos desempeñando como esposas, como madres, aún como madres espirituales, se mencione en muchas generaciones. Que la proyección cinematográfica de nuestra vida conyugal y familiar reciba el máximo premio a la mejor película. Que nuestro protagónico sea de inspiración y ejemplo e imitación a otras mujeres. Hasta el día de hoy, ¿cómo has sido nominada? ¿Has sido nominada por ser perseverante, por ser ejemplo en servicio, por ser dócil a la voz de Dios? ¿Has sido nominada porque has dado a luz a muchos hijos en lo físico, en lo espiritual? ¿O hemos sido nominadas por ser impacientes, por no hacer lo correcto? El papel que hemos interpretado al lado de nuestro esposo, ¿ha valido la estatuilla de oro o el premio de plástico? Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Oremos. Y Padre, en este día ponemos delante de tu presencia nuestras vidas. Aún te pedimos perdón, Señor, porque ciertamente hemos sido nominadas, pero hemos sido nominadas para recibir esta estatuilla de ridículo, como representan los Golden Raspberry. Hemos sido nominadas porque hemos sido impacientes, porque no hemos sido ejemplo, porque no hemos sido tal vez maestras del bien y por eso te pedimos perdón. Tal vez hemos recibido la presea de plástico por ser nominadas a ser de doble ánimo, por ser flojas, por ser perezosas, por ser inconstantes. Y te pedimos perdón. Y en esta mañana, Señor, nos ponemos delante de tu presencia todas las mujeres de Iglesia Centro, aún las que son solteras. Y te pedimos que renueves el espíritu de nuestro entendimiento. Renueves nuestro corazón, Señor. Permite que cada una de nosotras podamos esforzarnos, Señor, en realizar el mejor papel.
podamos prepararnos, podamos capacitarnos, podamos, Señor, voltear a las técnicas de estudio y de actuación que tú nos muestras en tu palabra. Señor, ayúdanos. Anhelamos tener trofeos de los cuales nos permitan caminar en esa alfombra roja y nos puedas decir y aplaudir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en mi gozo. Aquí está tu premio, estar conmigo por la eternidad. Padre, queremos ser galardonadas, queremos hacer el mejor papel, queremos hacer el mejor protagónico y que éste pueda trascender a muchas generaciones, que nuestra vida sea de inspiración a otros y que otros imiten nuestro ejemplo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nominadas por un gran reto, ¿verdad? Dios te bendice. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Te esperamos a lo largo de la semana. Conéctate.